¡Qué vida! Bienvenidos al Fútbol Según Raúl, vuestro canal, encantado. El último vídeo que puse fue el de Fali, ese fichaje por el Nastic, con esa furgoneta llena, cargada de chatarra, con su padre, con su tío el gitano, el grande, y la verdad que la he visto bastantes y eso mola, porque esto lo hago para que la gente lo vea y además que os guste. Encantado de que haya funcionado ese vídeo. Yo os prometí que después de esta historia de Fali había otra, que era su fichaje por el Barça. En el fichaje por el Barça, os dije, os voy a poner cómo fichó por el Barça y cómo llegó a ese vestuario que es cachondísimo, el gran Fali, un titán, un tío maravilloso, y dije, voy a poner un vídeo de eso. Y hablando del Barça, recordaros, podéis ver aquí en este faldón, que viene el Clásico, se acerca el Clásico, y hay dos entradas que podéis conseguir, ahí entráis en santanderexperience.es y podéis conseguir dos entraditas para el Clásico, que por cierto, también colgaré algún vídeo de cómo viví el Clásico, por ejemplo, en un submarino. Ya podéis ver aquí en el canal cómo lo vi en un portaaviones y en Marruecos. Pues en un submarino también lo vi, y en la cárcel, en muchos sitios he estado. Pero vamos con lo que nos atañe ahora, que nos atañe el bueno de Fali y su fichaje por el Barça. Quedamos 0-0 con el Nastic, quedamos 0-0 y con el Barça B aquí en Carranza nos ganaron 3-1. Esperamos un momento. Ya están ahí haciendo... Es Salvi, como siempre. ¿Es Salvi? Seguro. Ah, pues entonces puto Bombo Calvo. ¡Bombo Calvo! ¿Cómo? Que también... Hijo de... ¡Ponte pelo! Vale, ya está. Venga. Ya porque estaba haciendo... Vaya, ya lo que faltaba ya. ¡Puto Fali, chaval! Papi. ¿Pero cómo le voy a hacer una entrevista de tal y ni hablar? ¡Hala! Pero que ataque, ¿no? Hostia, tío. ¿Ha ganado o no? Me quedan 3-2. ¿Ha perdido? ¿Ha ganado Papu? Nene. No me creo. No me lo Hay creo. dos que han tocado, pero no, el bar no me ha ayudado. Muy bien, Vaya estilo, tío. Hombre, papi, tú sabes que si el rey, Muy buena. si Dios fuera Buena. negro, No, ya, habría flow. habría aplaudido. Bueno, pues deja ahí. Si Dios Deja un titán por ahí. siempre, tú sabes. Tú vas al Barça B en una situación cuando el Barça B está en descenso. Sí. Yo cuando voy al Barça B, yo primero firmo por el Nastic, que es el primer club que me hace jugar profesional. De segunda B a segunda A firmo por ellos, y Vicente Moreno me tenía más fumado, cabrón, pero yo siempre he dicho que Vicente Moreno es uno de mis mejores entrenadores que he tenido. Aunque yo no haya jugado, yo me quedo... Es un pedazo de entrenador, bueno, lo ha demostrado y lo está demostrando, es increíble cómo tiene a la gente, que su modo de entrenar, los equipos que bien organizados está. Pero bueno, yo en esa época pues no entré en sus planes, yo necesitaba jugar. Y claro, cuando me viene la oportunidad del Barça B, porque claro, yo no era el estilo del Barça B, yo no era ese pivote, porque claro, en el Nastic yo jugaba de doble pivote y tal, pero yo no era ese pivote del Barça B con 4-3-3, te girase, que... Pero bueno, era una situación que decía, al Barça no se va todos los días, ¿no? Claro. Y dije, ni me lo pienso, no estoy jugando aquí, pues me voy para allá. Cuando yo me voy para allá, ellos van penúltimos. Me acuerdo yo, y llega Gerard López, que ya siempre he dicho, Gerard López es mi padre futbolístico, es el que me ha dado mucha vida, mucha. En mi carrera le debo mucho a él. Cuando yo llego allí, él me ve y sabe que yo no soy el típico niño con 22 años, ni qué tal. Yo voy allí y digo, escucharme, que esto hay que sacarlo. Y ganamos 7 partidos seguidos con portería cero. Hicimos, no sé, dijeron récord de Luis Enrique, de Guardiola, tal. Y claro, yo termino mis 4 meses de allí y yo tenía que volver al Nastic. Pero Gerard López me quiere para ascender. Él me dice, yo te quiero aquí. Yo le dije, pero aquí hay que hacer un equipo para ascender, no hay que hacer para sufrir. Que sí. Estaba Perea, Dani Romera, Palencia, Rodri, bueno, había ya gente ya que íbamos equipo. para adelante, claro. Y al año siguiente subimos con Gerard López a segunda división. Cuando llegas al Barça B, que vais penúltimos, que va penúltimo ahí, ¿es verdad que había mucha alegría, demasiada, y tú rompes un radio casero ahí? Sí, ¿Cómo de es verdad, eso? sí, salió una frase que no fue mía, que yo lo dije, si no lo hubiese dicho, yo las cosas que digo, pues si las digo, ¿sabes? Que decía que yo iba a rajar, no sé quién, no me acuerdo, que quien no corra tengo 2 niñas, o los rajo, y eso fue mentira, yo no dije eso. Yo cuando fui allí, yo me acuerdo que yo fui un jueves, yo tenía que ir a la siguiente semana, pero dije, no, yo voy el jueves. Me dejaron, me dio permiso en Nati, ya se había hecho todo, y cuando yo fui allí, todos con la música puesta, jugando en el vestuario a fútbol, tenis y tal, y íbamos último. Que yo, pues claro, me quedé alucinado, dije, esta gente, claro.
Cuando veo a un tío de 22 años allí cogiendo el eso, le pegué un pepinazo y dije, escúchame, aquí esto no. Y verdad que cada golpecito que nos dábamos, pues la gente se salía. No todos, pero la gente más buena, con más calidad, pues siempre se salía y tal. Y entonces yo lo único que les dije era que no le tuvieran miedo a los rivales, porque los rivales solo lo iban a ver una vez a la semana. A mí me iban a ver todos los días. Entonces le dije, aquí hay que meter el pie. Y es verdad que al final todos tiramos para adelante y pues mira, salvamos la categoría y casi nos metemos en playoffs, que jugamos contra allí de un partido decisivo y perdimos allí 0-2, no 2-0, mentira, y bueno, estuvimos a punto, pero nos salvamos sobrados y estábamos penúltimos cuando llegamos allí. Al final también verdad que hay gente como Aleñá y todo eso, que cuando llegas y te dice, cuando yo me voy del Barça, él me da las gracias y todo, gracias y tal, me han hecho entender el fútbol de otra forma, tal. También a mí me digo, bueno, al final también le enseñas, al final son niños que también tienes que meterle que no es todo muy bonito el fútbol. Cuando ese momento que rompes el radiocassette y les dices eso, te mirarían, dirían, ¿qué pasa aquí, no? Claro, se acabó la tontería, yo miraba a los niños y digo, esto no es. Pero es que Palencia era de los míos, Palencia, el que está ahora en el Leganés, es un fenómeno. Y él también era muy competitivo. La verdad es que había gente que lo tenía dentro pero no lo sacaba. Ya. Y cuando llegó uno ya entonces la gente dijo, hostia, pues sí, esto es lo que hay que hacer. Y bueno, no fue, vamos, de maravilla. No me digáis que no es cachondo el bueno de Fali, ¿eh? No me digáis que no es cachondo esa llegada. Yo me imagino a esos chavalitos tan jovencitos, entre ellos que estaba Leñá, por ejemplo, y llegar a un tío ya hecho, pero con 22, 23 años, Fali no tenía más, pero estampar ese radiocassette en ese vestuario tuvo que ser la leche. Yo, vamos, hubiera pagado por ver esa imagen, ¿no? Pero eso sirvió para que espabilaran, como decía Fali, y se salvaron. No descendieron con Gerard López de entrenador, que le quiere un huevo, como decía él, y fue su valedor. Pues un abrazo fuerte para el titán Fali. Me contó muchísimas más cosas, que igual algún día ya también las ponemos, ¿no? Sobre todo el orgullo de ser gitano y cómo lleva eso por bandera, que dice él que no lo tienen fácil los gitanos para llegar a Primera División. Pero bueno, esa es la historia de Fali, el fichaje por el Barça. Y os voy a recordar otra vez que podéis conseguir 2 entradas para el Clásico. Para el Clásico, veremos qué pasa. Entráis en santanderexperience.es, como pone ahí, y podéis conseguir 2 entradas. Yo no lo dudaría. Bueno, pues nada, seguiremos en contacto en el fútbol según Raúl. Tigres a la selva.